se le cobran a los jubilados, pero en este caso se cobrará a los adultos, a los niños y a todos un precio único y con una ruta especial que estará todo el día, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde aproximadamente, que es cuando se prevé que termine la celebración de esta verbena del vecino. Conociendo un poquito más de la verbena del vecino, que vuelve, que va a tener lugar el día 9 de septiembre, ya sabemos el lugar donde se va a desarrollar, que nadie se confunda, que no hay que ir. Bueno, se han hecho actividades muy parecidas, por ejemplo la Birlecha se hizo una muy parecida, se venía haciendo una muy parecida y luego se hizo una romería en el nacimiento. No, va a ser en el Parque Atalaya, mucho más cerca, y además la verbena del vecino, que va a tener un servicio de transporte público que nos va a permitir, bueno, pues acercarnos sin tener que buscar ninguna excusa. O sea, nos quedamos sin excusa para no estar allí, pero si por cualquier razón hay alguien que todavía se lo está planteando, creo que lo mejor que podemos hacer es detallar un poco el programa de actividades, porque las hay casi que para grandes, pequeños, medianos y todos los públicos, ¿no? Pues sí, desde por la mañana, desde las 11 de la mañana, se comenzarán con los juegos tradicionales. De estos juegos se encargarán de organizarlos tanto los vecinos y vecinas de todos los anejos, barriadas y asociaciones vecinales, que serán voluntarios de forma altruista, se encargarán de organizarlos y recuperaremos pues estos juegos de antaño, de cuando éramos nosotros más pequeños y que hoy día pues no se suelen jugar porque los niños no suelen jugar en la calle, no se suelen jugar a este tipo de juegos populares y que realmente van a tener también un concurso con las diferentes categorías, como ser adulto, juvenil e infantil. Va a haber el juego de la cuchara, el juego de carrera de sacos, la cuerda y va a haber el juego de la silla, bastantes juegos de los que podrán disfrutar a lo largo de la mañana, pues los más pequeños, los más mayores, incluso los abuelos también, que los deseen, podrán participar. Bueno, juegos para todos los públicos, no vamos a decir que son solamente para niños. Todo. Para niños creo que sí va a ser el castillo hinchable, que así, bueno, pues casi nos permitiría cerrar un poco todo lo que es el elenco de actividades para actividades infantiles, por decirlo así. Pero si hay un concurso que seguro le va a gustar a los mayores, es un concurso gastronómico que se ha organizado muy al estilo de este que se hace el domingo en la Feria de Agosto, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que es un poquito más amplio, el concurso gastronómico va a contar con nuestro plato antequerano popular, como es la porra antequerana. También hemos decidido introducir lo que es la tortilla española y el bien me sabe. Entonces cada ciudadano podrá concursar en las tres modalidades, en una, en dos, en la que cada uno crea que su plato fuerte o es la porra o es la tortilla o el bien me sabe, y habrá un premio para cada una de las categorías, tanto para un premio para la porra, otro premio para la mejor tortilla española y otro premio para el bien me sabe mejor elaborado, que le guste más al jurado, por supuesto. Ajá. Y luego, bueno, tampoco se olvida la elección del que antiguamente era un poco el vecino, pues el más longevo ha sido en su tiempo, el vecino que da referencia para tal o cual colectivo, y en este año además le habéis querido dar la denominación de la elección del ciudadano ejemplar. ¿Esto qué es? Exactamente, nosotros hemos pensado que el ciudadano, bueno, ciudadano es toda aquella persona que de nuestra ciudad, de nuestra pedanía, de nuestro entorno, que está en su barrio, en el centro o en su anejo y que realmente hace una labor altruista durante todo el año, o ayuda a sus vecinos mayores con los trámites administrativos, o crea o realiza algún tipo de equipo de fútbol para su barrio, para los más pequeños, o está creando un pequeño jardín, o cuida de las plantas que son de todos y que embellecen a nuestro barrio. Y no creemos que se debe de competir entre unos vecinos y otros, sino que cada barrio, cada anejo y cada zona tiene aquel vecino o vecina que realmente se merece ese pequeño reconocimiento, que por otra parte también, como es este primer año, lo vamos a hacer así y se le va a dar a cada uno de las zonas y de las que por supuesto propongan las asociaciones de vecinos en su junta directiva, que ellos son los que saben qué vecino o vecina es el que se mueve más por su barrio. Pues lo que vamos a crear con esto es que otros ciudadanos y ciudadanas de Antequera también se animen a colaborar y a participar con sus vecinos, y así el año que viene será todavía más concurrido ese reconocimiento al ciudadano
ejemplar. Y lo de ejemplar es porque también hay que reconocer que aunque hay actos vandálicos, y por desgracia siguen ocurriendo, hay también ciudadanos y ciudadanas que realmente pues quieren que su entorno cada día esté más bonito y que sus vecinos vivan mejor y que, en fin, lo hacen de manera altruista y creemos que tienen que tener un pequeño reconocimiento, por lo menos en el día de la verbena del vecino. Bueno, la verbena del vecino el próximo día 9, y no hemos hablado de las actuaciones de grupos populares que aparecen en el cartel, y yo no sé si los tenéis ya cerrados, si va a haber actuaciones de qué tipo son estos grupos. Pues bueno, por la mañana amenizaremos la velada, como son los juegos populares y vendrán muchos niños y participarán, pues pondremos algunas canciones para los infantiles, para los más pequeños, y al mediodía, cuando ya se empiece a degustar lo que es la paella popular, pues podrán amenizar la velada pues estos grupos populares. Uno es de Cartaojal, otro es la Prohermandad del Rocío, otro es también de aquí de Antequera, es la Zaranda, y una solista de copla también, Inmaculada, que también nos amenizará lo que es el almuerzo y parte de la tarde. Entonces creemos que vamos a tener un día completo de actuaciones, que además a los más mayores y a los más pequeños pues a ambos les va a gustar. Pues María Dolores Gómez, enhorabuena por esta iniciativa, y ojalá que la gente responda, porque es lo que siempre se dice, ¿no? Es decir, podemos organizar 20 verbenas, pero si la gente no va, será un fracaso. Claro, no, hombre, yo desde aquí, que todos los ciudadanos y ciudadanas de Antequera aprovecho que disfruten de ese día, que el sábado es un día de fiesta, que el domingo tampoco no es laborable, que además con pocos recursos uno puede disfrutar de un día que prácticamente todo a un precio muy popular, que aparte podrán degustar de la paella, de música, los niños podrán jugar en el parque infantil, en el castillo hinchable y estar con nuestros vecinos y vecinas, y un día que creo que si todos tenemos ganas y ponemos empeño podremos conseguir que hagamos un buen día y una buena verbena del vecino, y que en sucesivos años se siga repitiendo si la cosa realmente se sale bien y los vecinos y vecinas responden, que yo creo que si ya muchos tienen muchas ganas, me preguntan que a qué hora empieza, que a qué hora, dónde para el autobús, que muchos de ellos están muy deseosos de que lleguen ese día. Bueno, pues vamos a ver si la gente responde a esa ilusión con la que sin duda la concejala ha organizado, concejala de Participación Ciudadana, que es una de las áreas que gestiona María Dolores Gómez, esta verbena del vecino el próximo sábado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, a vosotros. Y nosotros vamos a continuar con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas. Por favor, no se nos vayan.